Distinguidos doctores y doctoras, un afectuoso saludo de bienvenida, además de expresar nuestro agradecimiento por su interés y presencia. Nos distinguen. En este segundo masterclass hablaremos de cáncer de endocervix, informaciones actualizadas y de mucho valor científico que como siempre nos comparte la doctora Argelia Ibar, directora médica de Medipad. Disfrútenla. Es un tema caliente, porque qué poco se sabe del adenocarcinoma del endocervix. Los investigadores y los clínicos enfocados en el carcinoma de células escamosas se habían olvidado del adenocarcinoma endocervical. Pero el adenocarcinoma endocervical está ocurriendo algo con él. Y es que está aumentando debido a que como hay más controles ahora, está decreciendo el carcinoma exocervical. Vamos a esperar que la presentación prosiga su agitado curso. Un momentito, que tenemos aquí un poco de problema técnico. Bueno, vamos a comenzar con la epidemiología del adenocarcinoma endocervical. Todos nosotros sabemos que la neoplasia maligna más prevalente del cuello uterino es el carcinoma de células escamosas y que el mismo está vinculado al virus del papiloma humano. Pero la implementación de programas nacionales de detección y la vacunación en la mayoría de los países desarrollados ha reducido significativamente la incidencia en las últimas décadas, incluyendo algunos países que ya lo han erradicado. Por el contrario, el adenocarcinoma ha ido aumentando y ahora representa aproximadamente el 25% de todas las neoplasias cervicales. Este aumento se ve particularmente en los países en desarrollo. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, el carcinoma de células escamosas a partir del año 2000 ha ido decreciendo. Sin embargo, pueden ver cómo el adenocarcinoma en el bloque rosado abajo está definitivamente aumentando. Desde el 2013 al 2019 ha tenido un incremento de un 32%. La mayoría de los carcinomas de células escamosas están vinculados sobre todo al virus del papiloma humano 18, 16, 45. Y el carcinoma endocervical, un grupo de ellos, está igualmente vinculado a estos mismos grupos, pero se dice que el 18 es prevalente. Alrededor de entre el 80 y el 85% de los adenocarcinomas endocervicales están vinculados al virus del papiloma humano, pero hay un 10 a 15% que no tienen ningún vínculo con el virus. Eso lo vamos a ver hoy. Los adenocarcinomas endocervicales generalmente se presentan en la edad media de la vida, aproximadamente en la década de los 50, y a menudo el sangrado vaginal es el único síntoma. Los factores de riesgo de los adenocarcinomas endocervicales son exactamente los mismos o muy similares a los de células escamosas del exocervix, como son múltiples parejas sexuales, edad temprana de la primera relación sexual, el uso de anticonceptivos orales
y durante más de 10 años, y la terapia de reemplazo hormonal y la obesidad. Hay una predisposición genética para el adenocarcinoma tipo gástrico, que lo vamos a ver ahorita. Este no está vinculado al virus del papiloma humano y se presenta en aquellos pacientes que tienen el síndrome de Peutz-Jeghers. Además, esta paciente hay que tener mucho cuidado con ella porque hacen neoplasia del tracto gastrointestinal, como es el estómago, esófago, intestino delgado, páncreas, colon y recto. Y pueden hacer cáncer fuera de las vías digestivas, como es mama, pulmón y también cáncer del ovario. El síndrome de Peutz-Jeghers está ocasionado por una mutación en el oncogen serina tirosina quinasa y es también conocido como antígeno del carcinoma de células renales. Este gen controla la polaridad de las células. En cuanto a la histogénesis de los adenocarcinomas, se originan de las células de reserva pluripotenciales subcolumnares del epitelio endocervical, pero el que está en las criptas. Es por eso que es tan difícil y esto constituye un problema tanto para el ginecólogo como para el patólogo, que los rastreos para cáncer de cuello uterino no pueden detectar el carcinoma, no ha mejorado la detección temprana del carcinoma endocervical, por la sencilla razón que la espátula o la brocha que se utiliza para tomar las células nunca llegarán a las criptas, y ahí es que se origina creciendo hacia la pared. Las lesiones tempranas. Y a diferencia del carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma endocervical no se detecta en los estadios tempranos, por eso no se conoce su historia natural. La mayoría se originan dentro de la forma de transformación, pero otras veces pueden estar localizados en la parte superior adyacente al segmento uterino, y hay algunos específicos que se originan en la pared de la vagina, en las paredes laterales del cuello. Vamos ahora a ver la clasificación histopatológica. Desde el punto de vista morfológico, los carcinomas o adenocarcinomas endometriales son un grupo muy heterogéneo de neoplasia y muestran mezclas diferentes de tipos de células y patrones morfológicos. La Organización Mundial de la Salud los clasifica en función de las características morfológicas, particularmente por las características citoplásmicas que se evalúan en las tinciones de hematocilina y eosina. El sistema de la Organización Mundial de la Salud reconoce más de 10 tipos diferentes de adenocarcinomas endocervicales con diferentes comportamientos clínicos, firmas biológicas y tratamiento también. Este sistema de clasificación, el de la OMS, es difícil de aplicar en la práctica clínica diaria, porque carece de suficiente reproductibilidad y de correlación clínica y o histopatogénica, lo que limita su uso para el tratamiento de estas neoplasias. Por ejemplo, el sistema de la Organización Mundial de la Salud identifica 4 entidades de adenocarcinoma mucinoso. Uno asociado al virus del papiloma humano y otro que es el adenocarcinoma de tipo gástrico que no está vinculado con el virus. Y solamente 3 de ellos
de forma variable y no específica pudieran estar vinculados con el virus. Y también incluye aquí el adenocarcinoma de células en anillo de sello. Todas estas neoplasias tienen un comportamiento diferente, un potencial biológico diferente y por ende no pueden pertenecer al mismo grupo con fines terapéuticos. Para la Organización Mundial de la Salud, el adenocarcinoma mucinoso sin otra especificidad no está claramente definido. Ahora nosotros contamos con una nueva clasificación histopatológica, que es de la cual vamos a hablar en el día de hoy, porque es una nueva clasificación surgida en el 2019, ya que a pesar de la heterogeneidad de estas neoplasias, la Red Nacional Integral de Cáncer sugiere un enfoque universal para su tratamiento, utilizando la clasificación de la OMS, sin una estrategia específica basada en el tipo histológico y firma genómica. Donde dice desactivar audio. Así como acontece con otros cánceres ginecológicos. Abajo de donde dice iniciar video, al lado dice desactivar audio. Carcinoma de ovario y endometrio. Esta falta de tratamientos específicos para los subtipos se debe a una suposición errónea, y es que se piensa que todos los adenocarcinomas del endocervix, están vinculados al virus del papiloma humano, igual a como lo hacen el carcinoma del exocervix, lo cual no es cierto. Para abordar esta brecha en la práctica clínica, un panel de expertos, un panel internacional de expertos en patología ginecológica, estudió 400 casos de adenocarcinoma endocervicales para desarrollar un nuevo sistema de clasificación. Ese sistema de clasificación se denomina el Sistema Internacional de Criterios y Clasificación de Adenocarcinoma Endocervicales, que de ahora en adelante le denominaremos IEC. Y incorporar al uso de la práctica diaria. Esta clasificación aborda los tumores por su morfología tumoral, por su vínculo con el VPH y también por un panel de marcadores de inmunohistoquímica con relación clínica. El sistema reconoce dos categorías de tumores de adenocarcinoma endocervicales. Una que está vinculado al virus del papiloma humano, que de ahora en adelante como VPH negativo, positivo, y otro no vinculado al virus del papiloma, que desde ahora en adelante nos referiremos a ellos como VPH negativo. Es decir, son dos grandes grupos. Esta separación en grupos, su patólogo se la puede reportar solamente estudiando la morfología del tumor con la tinción de rutina, que es la hematocilina y oxina, debido a que estos tumores tienen características muy particulares. Si nosotros no acordábamos que en el exocervix, la atipia colocítica hepatoneumónica de vínculo con el VPH, las neoplasias endocervicales tienen como marcadores microscópicos patoneumónicos las mitosis apicales y los cuerpos apoptósicos,
que se pueden ver a menor magnificación. Si el patólogo no la ve, debe buscarla a mayor aumento, pero es fácil de lograr. En esta diapositiva que aquí les estoy mostrando, esas estructuras azules que se ven por encima de la célula son las mitosis atípicas apicales, que son realmente numerosas. Y señalado con la flecha estamos viendo los núcleos que son basales. Y con una de las otras flechas, que es la de abajo, está mostrando una mitosis apical. Y las estructuras pequeñas, azules, son los cuerpos apoptósicos. La clasificación IEC está respaldada por características demográficas, clínicas, toma en comparación estas características para esta clasificación. Y además toma como criterio el estatus del BPH, de la P16, que es un marcador que sustituye los estudios moleculares del BPH y que se puede realizar por inmunohistoquímica. Todos los adenocarcinomas del grupo BPH positivo son positivos para la P16. Y todos los BPHs, los adenocarcinomas endocervicales que pertenecen al grupo BPH negativos son negativos para la P16. Muchos patólogos de este grupo recomiendan no tener este marcador como uso estándar debido a dos razones, y asimismo ellos lo citan. Número uno, no todos los laboratorios hacen inmunohistoquímica. Número dos, no todos los patólogos saben interpretar el marcaje del P16 en el adenocarcinoma, que debe de ser positivo en el núcleo, en el citoplasma, y esta positividad debe de estar en bloques en las glándulas. Además, esta clasificación toma muy en cuenta los parámetros pronósticos. En términos generales, las neoplasias endocervicales vinculadas al virus del papiloma humano tienen mejor pronóstico. Al momento del diagnóstico están en un estadio que todavía no tienen metástasis a los ganglios linfáticos y prácticamente ninguno de ellos corresponden al patrón Silva 3. También están asociados los del grupo del virus del papiloma humano a una supervivencia general mejor y sin enfermedad y sin progresión tumoral. Recurren con menos frecuencia en la pelvis y cuando lo hacen están asociados a mucho mejor pronóstico que a aquellos adenocarcinomas no vinculados al virus del papiloma humano. Además, responden mejor a las terapias adyuvante, postquirúrgica, quiero decir, utilizando los agentes quimioterapéuticos convencionales. El sistema, ya vuelvo y les repito que en este sistema no es necesario utilizar la inmunohistoquímica y fue diseñado para aplicarse fácilmente en cualquier entorno de la práctica de la patología, sin la necesidad del uso de pruebas auxiliares en la mayoría de los casos, y se ha demostrado que es más reproducible entre observadores, es decir, entre patólogos. Vamos a ver ahora la subcategorización de los adenocarcinomas
que están vinculados al grupo del papiloma humano. Estos adenocarcinomas los vamos a subcategorizar desde el punto de vista histológico por las características del citoplasma de la célula. Y generalmente este grupo tienen unos criterios mucho más definidos que el grupo no vinculado al virus del papiloma humano. ¿Cuáles son esos subtipos de adenocarcinoma que sí están asociados al virus del papiloma humano? Bueno, el adenocarcinoma tipo usual, dentro de ellos están incluidos la variante vello glandular, la micropapilar. El otro subtipo es el tipo mucinoso, que es un grupo heterogéneo. Y hay un tercer grupo que era el que la Organización Mundial de la Salud conocía como adenocarcinoma mucinoso sin ninguna otra especificidad. Ahora está colocado dentro del carcinoma, de los adenocarcinomas vinculados al virus del papiloma humano y se le conoce con el nombre de SMILE. Vamos a explicar cuando estemos tratándolo. Y el adenocarcinoma sin ninguna otra especificidad. Este diagnóstico es poco informativo, pero se considera parte de ese grupo cuando el P16 está positivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un adenocarcinoma que no lo podemos clasificar, sí es indicativo de hacerle un BPH o un P16 para nosotros poderlo clasificar en cuál de los dos grupos está. Y si morfológicamente no lo podemos, no es compatible con la morfología de los no vinculados al virus del papiloma humano, entonces el BPH está positivo, pero no es vello glandular, ni micropapilar, ni es mucinoso, ni es el tipo SMILE, entonces lo vamos a denominar adenocarcinoma invasor sin ninguna otra especificidad vinculado al virus del papiloma humano. ¿A qué llamamos adenocarcinoma tipo usual? Se estima que el 80% de todos los adenocarcinomas de este grupo, de los vinculados al virus del papiloma humano, son del tipo usual. Para proporcionar un nivel de reproductibilidad, IEC define estos adenocarcinomas como aquellos adenocarcinomas que contienen entre un 0 y un 50% de mucina intracitoplásmica apreciable con la tinción HE. Es decir, que el patólogo tiene que tomar muy en cuenta que sí vamos a encontrar mucina intracelular, pero menos de la mitad de las células neoplásicas pueden tener mucina intracelular, porque de lo contrario nosotros vamos a ver que si tiene más del 50% va a pasar al tipo mucinoso. ¿Cuál es la histoarquitectura del tipo usual? Son glándulas de varias formas y tamaños. Las glándulas están agrupadas y se distribuyen al azar, y en muchas ocasiones el estroma suele ser desmoplásico y suele encontrarse una marcada inflamación. Las células neoplásicas tienen núcleos pseudoestratificados, algunos hipercromáticos, se localizan, el citoplasma se localiza en la zona apical y contiene aquellas figuras de mitosis que le estamos enseñando con la flecha, que son típicas de este grupo, y cuerpos apoptósicos. Estas características son patognomónicas
para esta variante histológica como para lo demás del tipo de adenocarcinoma vinculado al virus del papiloma humano. Los émbolos tumorales se pueden encontrar en la periferia del tumor, especialmente en aquellos tumores grandes con invasión profunda, que son Silva, patrón Silva C, pero esto es muy raro, este patrón en este grupo. El adenocarcinoma in situ se ha propuesto como una lesión precursora del tipo usual, la lesión intraepitelial estratificada productora de mucina, el SMAION, también es una lesión precursora para el tipo invasor del SMAION, y la lesión intraepitelial escamosa de alto grado se considera que cuando es en una metaplasia escamosa puede ser una precursora para el adenocarcinoma endocervical. El adenocarcinoma in situ se puede ver en combinación con el infiltrante en el 50% de los casos. El diagnóstico diferencial más importante es el adenocarcinoma endometrioide, que puede ser del verdadero cuerpo uterino o el endometrioide del cuello uterino. Y esto es particularmente muy importante porque, como siempre nos mandan, la biopsia del endocervix es un legrado endocervical. Y nosotros vemos un adenocarcinoma con características endometrioides, inmediatamente hay que hacer la inmunistoquímica para la P16. La P16 es positiva para el adenocarcinoma tipo usual con características endometrioides y negativa para el carcinoma endometrioide del endometrio, pero también los receptores de estrógeno son positivos en el adenocarcinoma endometrioide. Nosotros en nuestro laboratorio actualmente estamos utilizando el CEA, el carcígeno antígeno embrionario, para hacer este diagnóstico diferencial. Pero revisando la literatura en estos días, me he encontrado que ya no se recomienda, porque algunos carcinomas endometrioides pueden ser CEA positivo, de modo que con 2 marcadores que utilicemos, resolvemos el problema. ¿Por qué? Porque el tratamiento es totalmente diferente. Si es un adenocarcinoma del endocervix con características endometrioides, no es lo mismo que un carcinoma endometrioide del endometrio, que es quirúrgico. El patrón vello glandular es un patrón del tipo usual, pero tiene la característica que se suele ocurrir en mujeres más jóvenes y se asocia de forma variable con el uso persistente de anticonceptivos orales. Ojos con las mujeres jóvenes con largo tiempo en anticonceptivos orales, que tienen problemas de sangrado, que muchas veces nosotros los médicos, ustedes los ginecólogos, lo asocian esos pequeños manchados al uso de anticonceptivos y puede deberse a un adenocarcinoma endocervical de tipo vello glandular. Macroscópicamente este es un tumor bien circunscrito, friable, exofítico, de tamaño variable. La invasión suele casi siempre ser superficial, pero en algunos casos puede extenderse más profundamente. Por otro lado, tenemos el patrón microglandular del tipo usual, recordándole que debemos de poner, y ustedes deben de exigirle a sus patólogos, que le diga adenocarcinoma tipo usual con patrón vello glandular
adenocarcinoma tipo usual con patrón micropapilar, ¿verdad? Si es que tienen un patrón, uno de estos patrones específicos, porque puede ser tipo usual solamente. Se caracteriza por pequeños grupos papilares firmemente cohesivos y macroscópicamente es similar a otro tipo de adenocarcinoma. Sin embargo, ojo con este grupo, porque este adenocarcinoma tipo usual tiende a asociarse con metástasis a ganglio linfático y dentro de los adenocarcinomas de tipo usual y de los vinculados al BPH, es uno de los grupos que tiene peor pronóstico. Así es que hay que verlo, hay que saberlo, hay que informarlo, y el ginecólogo, gineconcólogo debe de saber el pronóstico de esta variante. Aquí lo vemos. Estas pacientes con patrón micropapilar tienen un índice de mortalidad de casi un 50%. Y el 70% desarrollan enfermedad recurrente o metástasis a distancia, más comúnmente a pulmón, hígado y retroperitoneo. Una característica muy importante de estos tumores que no la tienen los otros es que son positivos no solamente para el P16, porque están vinculados al virus del papiloma humano, sino que son positivos para el MUC1. Aquí tenemos un marcador que puede a nosotros confirmarnos la presencia de este tumor agresivo vinculado al virus del papiloma humano. El sistema IEC reconoce, ¿verdad? Hablando ahora del grupo de los mucinosos vinculado al virus del papiloma humano, un adenocarcinoma mucinoso sin ninguna otra especificidad, recordando que para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma, más del 50% de las células neoplásicas deben de contener mucina intracitoplasmática en el contexto de un adenocarcinoma de tipo usual. Entonces, tenemos el adenocarcinoma mucinoso, que dice mucoso, sin ninguna otra especificidad. El tipo intestinal, en el que vamos a encontrar células caliciformes, en el contexto de un adenocarcinoma tipo usual, con más del 50% de células con mucina, y el adenocarcinoma con células en anillo de sello. En el contexto de un adenocarcinoma tipo usual. Y el grupo SMILE, que son nidos invasivos de células columnares estratificados con empalizada, y lo vamos a ver ahorita. El tipo mucinoso, vinculado al virus del papiloma humano, independientemente de esa subcategorización de 4 que vimos ahorita, son positivos para el BPH, y el 75% de los tipos intestinales y el 62% de los grupos SMILE son positivos para mucina de MUC6 del tipo del tracto gastrointestinal. El tipo intestinal en células en anillo de sello tipo 1 por inmunohistoquímica es similar, a excepción de que también es positivo para el MUC6, para la mucina 6. ¿Qué es el tipo SMILE? Es un tipo recientemente descrito por Lastra y colaboradores. Es un adenocarcinoma invasivo que tiene nidos de epitelios que dan la impresión que son células escamosas con núcleos hipercromáticos redondos y cantidades variables de mucina intracitoplasmáticas que
crean imágenes colapsadas, creando espacios adyacentes entre ellos, bordeados por empalizadas de células. Por inmunohistoquímica, este tumor tiene un perfil completamente diferente. Es positivo para la P66 y para el PAX8, lo que sugiere que estos adenocarcinomas mucinosos pudieran tener una histogénesis, que es una célula basal en el fondo de las criptas, que nosotros los patólogos sabemos que muchas células basales son positivas para la P63. Históricamente estos adenocarcinomas se reconocían como carcinoma adenoescamoso, y así las reportábamos, que a partir de ahora la vamos a clasificar, la vamos a diagnosticar como smile, como sonrisa en inglés. El sistema de gradación para estos grupos vinculados al VPH. No existe un sistema de gradación específica. Al implementar el sistema de gradación de la FIGO, no es compatible. La etapa, incluyendo la profundidad de la invasión, es el mejor factor pronóstico, pero nosotros los patólogos sabemos lo difícil que es evaluar la profundidad de invasión del tumor en un cono, sobre todo en los conos por asa, que a nosotros no nos gusta, pero nosotros sabemos el valor clínico que tiene un cono por asa en ese sentido, pero no nos gusta porque nos impide informar márgenes cuando el asa nos quema, y que así es. Bueno, alternativamente lo que se sugiere es utilizar el patrón de invasión al estroma, es decir, los patrones de invasión Silva. Este enfoque ha sido validado por varios investigadores, es decir, que ya no nos vamos a referir a adenocarcinoma poco diferenciado del endocervix, porque ya ese sistema de gradación no se emplea con esta nueva clasificación histopatológica. Entonces, ¿qué son los patrones Silva? Los patrones Silva clasifican los tumores en 3 patrones, en 3 grupos. El grupo Silva A es aquel que está constituido por un patrón de invasión, glándulas bien delimitadas, con una arquitectura lobular, sin evidencia de invasión destructiva al estroma o a la parte linfovascular. Los tumores están asociados con un riesgo significativamente bajo de invasión linfovascular y de recurrencia local. Es decir, que el ginecólogo oncólogo o el ginecólogo que vaya a operar una paciente con un carcinoma vinculado al VPH y que tenga un patrón Silva A en un cono quirúrgico, puede irse tranquilo que no tiene que sacar ganglio linfático. El patrón B son similares a los A, pero con un patrón de invasión destructiva focal, por foco. Y ya el patrón C, nosotros vemos glándulas infiltrativas asociadas a desmoplasia, y estos tumores sí están asociados con metástasis en las regiones, en los ganglios pélvicos, recurrencia local y hasta muerte. Si nosotros recordamos que el patrón micropapilar es el más agresivo de este grupo, y es uno de los pocos que se diagnostica con patrón
Silva C. Vamos ahora a ver el otro grupo de los adenocarcinomas no vinculados al virus del papiloma humano y que constituyen entre el 5 y el 25% de todos los tumores, entre el 5 y el 15% de todos los tumores endocervicales. Entre este grupo tenemos los adenocarcinomas tipo gástrico, los de células claras, los verdaderos adenocarcinomas. Que apuntes el link, mi vida, eso que te dije, ahí está. Parece que estamos teniendo algunas dificultades con el audio de origen. Por favor, verificar. Un momentito, para. ¿Qué pasó? Que te muteaste, porque yo le di a mute, porque la gente estaba... Ya, habla. Bueno, continuando. Tuvimos que suspender la presentación porque algunas personas estaban conversando y llegaban hasta aquí esos diálogos. Repitiendo que el adenoma maligno, como lo conocíamos antiguamente, ahora ya sabemos que es un adenocarcinoma tipo gástrico, que se caracteriza por glándulas irregulares, que a menudo infiltra profundamente el estroma endocervical con mucha desmoplasia y una apreciable actividad de mitosis impresionante. El adenocarcinoma tipo gástrico, repitiendo e incluyendo el antiguo adenoma maligno, se caracteriza porque contiene un citoplasma eosinofílico rosado abundante, espumoso, con bordes citoplasmáticos bien definidos y unos núcleos de localización basal. Estos tumores pueden tener diferenciación intestinal con células caliciformes, pueden tener células granulares del tipo neuroendocrina y ocasionalmente contienen áreas sólidas con micropapila y lagos de mucina en el estroma. Pero es fácil reconocer el adenocarcinoma tipo gástrico por esas características de esa borde apical, de ese epitelio eosinofílico que parece una cinta. Todos los adenocarcinomas tipo gástrico contienen mucina tipo gástrica. Y para demostrar esta mucina, no tenemos que utilizar inmunistoquímica. Basta con hacerle un ácido periódico de Schiff, un PAS o un azul al cian en el laboratorio y nos va a develar esta mucina gástrica. Los tumores tipo gástrico a menudo son grandes,
ocurren en pacientes después de la sexta década de la vida, pero se diagnostican en estadios altos. Y hay algo clínico que yo quiero que ustedes por favor lo tomen en cuenta. Las pacientes pueden tener descargas acuosas o mucinosas y pueden asociarse a hiponatremia por el exceso excesivo de secreciones acuosas que también se lleva el sodio. Así es que, ojo con esas pacientes posmenopáusicas que si vienen quejándose de flujos acuosos y mucosos, hacerle su legrado endocervical, estudiarla, no dejarla ir, no pensar que se trata de una infección, sino que puede tener un adenocarcinoma tipo gástrico. Y aquí de nuevo el dolor de cabeza del binomio patólogo-ginecólogo. Las citologías no siguen siendo. No importa que sea, la base líquida mejoró un poco la detección temprana de los adenocarcinomas, y ahora haberle agregado el grupo 45 a la detección del grupo de los altos riesgos, también ha mejorado un poquito la detección temprana de los adenocarcinomas, pero solamente de aquel 80-85% que están vinculados al virus del papiloma humano. Estas neoplasias se caracterizan porque al ver el cuello uterino, el cuello puede tener una forma de barril o pueden tener formas polipoides o ser ulcerado. No está claro si esta neoplasia se origina en la zona de transformación, pero es poco común que se origine en el endocervix proximal, lo que dificulta más aún. Se origina casi siempre en los segmentos medios o superiores del canal endocervical, lo que más dificulta su detección clínica por la colposcopía. Hay evidencia que la metaplasia gástrica, que es algo que nosotros los patólogos tenemos que ejercitar un poco más y reportársela al ginecólogo en las endocervicitis crónicas, de que la metaplasia gástrica puede evolucionar hacia lesión de bajo grado, lesión de alto grado y posteriormente a adenocarcinoma tipo gástrico. Los estudios moleculares revelan que hay una mutación en la P53, que puede haber mutación de microsatélites. Ojo con esto, todo adenocarcinoma tipo gástrico se le debe hacer, que uno sospeche que es tipo gástrico, se le debe de realizar un P53 y microsatélites. Iguales se acuerdan que aquellos adenocarcinomas endometrioides, del endometrio, porque las alteraciones de este sistema de microsatélite pueden estar asociadas al síndrome de Lynch, y estas pacientes hacer otras neoplasias como son carcinoma de colon. En el contexto de síndrome de Peutz-Jeghers, ellos contienen la mutación serina treonina quinasa 11 y pueden coexistir con adenocarcinoma mucinoso del ovario o con tumores de los cordones sexuales del ovario con túbulos anulares. Es decir, que ya nosotros vimos que estos adenocarcinomas tipo gástrico tienen 3 características importantes. Número 1, que están dentro de su histogénesis se encuentra la metaplasia gástrica, lo que nos obliga a nosotros los patólogos a reportarla en la cervicitis crónica para que el ginecólogo le dé seguimiento a esta paciente. Número 2,
Si hay lesiones con atipia de alto grado, a esas lesiones se le puede hacer una P53 y unos microsatélites. Y si esos microsatélites, si hay de lesión de microsatélite, una vez informado el ginecólogo, debe de investigarle los ovarios a esta paciente y su colon. ¿Por qué? Porque está asociado a 2 síndromes, este tipo de tumor, al de Lynch y al Peutz-Jeghers. Todos los adenocarcinomas tipo gástrico están asociados a un alto riesgo de metástasis ganglionar, metástasis a ovario, a otros órganos pélvicos, a órganos abdominales, a hígado, pulmón, hueso y hasta cerebro, con una tasa de mortalidad muy alta. Es uno de los tumores más agresivos de los adenocarcinomas endocervicales. Y fíjense que es el más frecuente de los no vinculados al virus del papiloma humano. El de tipo de células claras, nosotros sabemos que esta neoplasia ahora es poco común. Se presentaba en pacientes jóvenes que estaban expuestas al dietilestilbestrol, que ya hoy no se usa, ¿verdad? O que tienen adenosis vaginal, cuyas madres utilizaron el dietilestilbestrol, tienen un crecimiento endofítico en la zona de transformación y hoy se ve muy esporádicamente en pacientes mayores. Se localizan en la parte superior del canal endocervical. Algunos de estos tipos de neoplasia están relacionadas con anomalías mesenquimales del tracto cérvico-vaginal, estructurales macroscópicas. El panel de inmunistoquímica, el panel IEC, perdón, el panel de ginecólogos del grupo IEC reconoció que estos criterios, que los criterios diagnósticos, clínico diagnóstico para estos adenocarcinomas de células claras son idénticos que los demás. Pero hay una escasez de datos en la literatura con respecto a estos tumores porque son muy poco frecuentes. Algunos estudios sugieren que ellos se encuentran cuando son diagnosticados en lo que es conocida como etapa FIGO2 y que tienen un mejor pronóstico los de FIGO2 que los que se encuentran en la etapa 3 y 4. El pronóstico, por supuesto, es mejor que el del tipo gástrico. Y el mesonéfrico, extremadamente raro. Surgen de restos mesonéfricos que a menudo se encuentran en las paredes del cuello uterino, laterales y profundas. También se pueden observar, pueden originarse también en la vagina. Estos tumores tienen una mezcla de patrones de crecimiento. Las células tienen citoplasma escasos, tienen muchas mitosis y son positivos para el CD10, la calretinina, el TIF, y estudios moleculares recientes han demostrado también que tienen mutación del KRAS, hasta el 81% de los casos, y mutaciones de los genes de remodelación de la cromatina, como son el ARIDIA y el SMARC-CA, en la 2/3 parte de los casos. Hay escasez de datos de la literatura con respecto a los indicadores pronósticos y a los resultados clínicos de estos tumores, ya que son muy pocos frecuentes. ¿Cuáles son los indicadores pronósticos ahora para los adenocarcinomas de este sistema de clasificación?
los estudios con multivariación que hizo este grupo encontró correlación con la edad, el estadio y el tamaño del tumor, que estuvieron muy asociados a la supervivencia. El patrón Silva no aportó mucha información como factor pronóstico, pero sí aporta información en aquellos tumores vinculados al grupo del virus del papiloma humano. Lo repetimos varias veces, casi todos son patrón Silva A y tienen pocas metástasis linfovascular, pero para aquellos tumores que no están vinculados al virus del papiloma humano, los factores pronósticos no se puede tomar muy en cuenta el patrón Silva, porque todos ellos tienen un patrón infiltrativo tipo Silva 3. Hay que destacar que el estudio IEC incluyó principalmente los adenocarcinomas de tipo gástrico dentro del grupo de los no vinculados al virus del papiloma humano, por lo que sí los indicadores pronósticos y los resultados clínicos se pueden aplicar al adenocarcinoma gástrico del grupo de los no vinculados al virus del papiloma humano, se pueden vincular con el patrón Silva. Vuelvo y me explico. Para los otros 3 tumores no vinculados al grupo del papiloma humano, que son extremadamente raros, el patrón Silva no es informativo, exceptuando el adenocarcinoma gástrico, que sí puede aportar información como factor pronóstico, de modo que esto nosotros nos da una libertad de utilizar los patrones Silva como factor pronóstico cuando estemos utilizando el sistema de clasificación IEC, que se debe de poner entre paréntesis. Entonces, redondeando toda esta información que es muy reciente y muy nueva, ¿qué nosotros queremos? ¿Qué nos vamos a llevar al consultorio, a la casa? Que el adenocarcinoma no es ese tumor, esa neoplasia que nosotros creíamos que era, y que la informábamos con ese desdén, adenocarcinoma moderadamente diferenciado, infiltrante del endocervix. No es eso ya. Es una enfermedad muy heterogénea y su incidencia está aumentando significativamente. A diferencia de los carcinomas de células escamosas, se desconoce su historia natural debido a que antes era muy poco frecuente, no se veía en los métodos de detección precoz, pero ahora que está aumentando su incidencia, fíjense en pocos años, vamos a decir que en los últimos 4 años, la cantidad de información molecular que se está arrojando y ya cómo lo podemos clasificar. Y recordarle que cuando el diagnóstico histopatológico no es preciso, hay que realizarle inmunohistoquímica debido a la diferencia en el abordaje quirúrgico, pronóstico y tratamiento que tienen estos subtipos histológicos. Los patólogos siempre debemos de poner una nota dando un poco más de explicación, ir más allá del simple diagnóstico, y tenemos el placer de informarle que Medipac cuenta con estos paneles para poder brindarle un mejor servicio en sus pacientes que son diagnosticados, y así cuando lleguen al oncólogo, si es que ustedes la van a operar, llegan diagnosticadas y llegan bien diagnosticadas y bien estudiadas. Así es que muchas gracias y vamos a pasar a la sección de preguntas.
Así es. Como siempre, doctora, muchísimas gracias por compartir tantos conocimientos y sobre todo bastante actualizados. Sabemos que será de mucha utilidad para la práctica clínica de nuestros estimados doctores. Así que aprovechamos estos últimos minutos para responder alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que tenga alguno de los médicos. Mientras llega esa pregunta, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Medipat RD, en Instagram, igual en Facebook. Ya está disponible, ya ustedes saben, nuestro canal de YouTube, que nos encuentra como Laboratorios Medipat, donde está disponible la primer masterclass que tuvimos la semana pasada y que esperamos que este fin de semana esté colgada también esta tremenda exposición que hemos disfrutado hoy. ¿Quién? Bueno, si no hay pregunta o estuvo muy complicado. Yo creo que sí, que es un poco complicado, porque esto es mucho patología, pero lamentablemente esto es lo que no tenemos que aprender, tanto los patólogos como los ginecólogos, y esto es una tormenta de información. Pero si ustedes lo ven, no es tan complicado. En general son dos grupos, los vinculados al BPH y los no vinculados al BPH. Eso es lo más importante. Dentro de los no vinculados al BPH, el tipo gástrico es el más frecuente y es un tumor agresivo y es un tumor que se vincula con otras neoplasias malignas y con síndrome. Y dentro del grupo de los BPH hay un patrón que se le debe de informar el patrón. Hay un subtipo que es el micropapilar, que es el más agresivo de todos esos tumores. Eso es así, eso es redondeando. Yo quise hacerlo lo más llano que pude, pero parece que no lo logré. De todas maneras, yo en estos tiempos de Semana Mayor, en estos tiempos donde hay un enemigo microscópico persiguiéndonos, yo les dejo este ángel de la guarda para que los cuide a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Como siempre, les recordamos, mis estimados doctores, que pueden sugerir si necesitan algún tema específico que tratemos en un tipo de evento como estos. Estamos en la mejor disposición. Por último, les recordamos que por la condición que está atravesando el mundo, nuestro laboratorio está trabajando a solicitud. Les pedimos paciencia a nuestros clientes. Sin embargo, les subrayamos que no lo vamos a dejar solos. Estamos trabajando con mínimo de personal, pero estamos en el pie del cañón apoyándolos. Así que muchísimas gracias y continúen siguiendo nuestras redes para disfrutar nueva vez de esta conferencia y de todo el contenido que tenemos. Así que feliz resto de la semana y una feliz y reflexiva Semana Santa. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar y compartir este material. Les invitamos a usar nuestras plataformas digitales medipat.net y seguirnos en nuestras redes sociales como Medipat RD. Hasta un próximo encuentro.